Segundo segmento de Foro Médico, hoy hablando de medicina integrativa ortomolecular, de todos los beneficios que tiene esta medicina hoy para ofrecernos. Nos acompaña el doctor Ado Conrado, él es especialista en medicina ortomolecular, atiende en Ciudad del Este, atiende en Asunción, luego vamos a decir dónde, y también sus redes sociales, su número de teléfono, para que ustedes puedan contactar con él y ver también en qué puede ayudarlos la medicina ortomolecular. Hablamos del gluten. Dejamos la entrevista en el primer segmento en el tema gluten. Sí. Todo lo que produce gluten en ese intestino que es permeable, me dijiste, ¿verdad? Sí, ese es un punto que es importante que todos entiendan cuál es la diferenciación. Exacto. ¿Qué es la permeabilidad intestinal? Sí, eso es muy importante porque se escucha mucho el intestino permeable, pero ¿qué es la permeabilidad intestinal? Tenemos a nivel intestinal en donde tenemos las células que están interconectadas y entre una célula y otra yo tengo un espacio. Pero cuando yo tengo una inflamación causada por el propio gluten, por ejemplo, o por una disbiosis o por una síndrome del intestino irritable, yo hago con que este espacio se abra. Entonces, el nutriente que tendría que pasar por entre medio de la célula, por el local donde se hace la selección del nutriente y que hace pasar lo que realmente es necesario para nuestro cuerpo, pasa por ese entremedio y entra en la torrente sanguínea. Eso es el intestino permeable, o sea, está pasando cosas que no deberían pasar. Eso, ahí hablando del gluten, por ejemplo, el gluten cuando entra en nuestra torrente sanguínea tiene afinidad por varias glándulas, por ejemplo, en nuestro cuerpo. Una de ellas es nuestra tiroides. Puede provocar, por ejemplo, con que nuestro propio organismo empiece a atacar a tiroides por cuenta de esta molécula del gluten que está depositada ahí. Porque nuestro cuerpo no la reconoce, no sabe. Perdón, generando enfermedades autoinmunes. ¿Así? Autoinmunes. Ah. Ahí, hablando de una enfermedad autoinmune, sería ahí a nivel de tiroides, por ejemplo, lo que estoy explicando. Claro. Si tengo esta molécula que está depositada ahí porque el cuerpo no consiguió echar o no consiguió enviar para otro lado, entonces voy a hacer con que mi propio cuerpo empiece a atacar esa molécula. Claro. Atacando en esa región, voy a hacer con que todo el funcionamiento fisiológico de la tiroides sea alterado. Empiezan los quistes en la tiroides y después toda la disfunción de la glándula. Hasta puede ser un cáncer. Hasta puede ser un cáncer. Eso todavía no está comprobado y no tenemos el estudio que determine, pero hay varios estudios clínicos que demuestran que todos los pacientes que tienen hipotiroidismo de Hashimoto, que es una enfermedad autoinmune, tienen elevado el panel genético de sensibilidad o intolerancia al gluten. Quiere decir entonces que ninguno de nosotros, por más que digamos, entre comillas, que somos tolerantes al gluten, ¿deberíamos consumir gluten? En realidad, no. No deberíamos. No deberíamos. No como consumimos, porque tenemos el gluten hoy como la base de nuestra alimentación. Contale a la gente dónde está el gluten, porque quizás a muchos estamos hablando y la gente dice, ¿dónde está el gluten? ¿Dónde? Porque yo no veo el gluten, yo no compro el gluten, para saber dónde está, es muy importante. El gluten es proveniente principalmente de la harina de trigo y de la cerveza. Son los dos alimentos que tienen en una gran cantidad. La cerveza, otra vez, es 80-90% es gluten. Y la harina de trigo también. Ahí tenemos algunas diferenciaciones. Panificados, entonces, en general. Panificados en general. Galletitas, pan, ¿qué más que consumimos acá? ¿Chipa? La chipa, hay chipa que es solamente de almidón. ¿verdad? La que es de tapioca, que le dicen. Tapioca o almidón de maíz. Que ahí es así. Eso no contiene gluten, pero la harina de trigo, todo lo que es derivado de harina de trigo, tiene gluten. Incluyendo panes integrales, galletitas integrales, todos tienen gluten. ¿Cuál es la diferencia del pan integral y la diferencia del pan normal? El pan integral, la diferencia es que tiene todavía, o sea,
es la semilla del trigo que solamente pasó por un pequeño proceso, entonces mantiene algunas fibras Claro, en su composición, su estructura. en su estructura. Y el pan normal, no, el pan blanco ya no tiene eso porque fue multiprocesado, entonces se eliminó esas fibras. Esa es la diferencia. Pero de igual manera contiene el gluten. Ya. Ajá. ¿Y el pan de masa madre? También tiene, ¿Tiene? pero ¿qué ocurre? La masa madre contiene algunos, o sea, es a base de probióticos y dependiendo de su formación, también si el paciente no tiene una permeabilidad intestinal elevada o no tiene problemas gastrointestinales, hasta puede consumir con un determinado ahí periodo. Y también de acuerdo al volumen, porque hay que decir que Justo. hablamos también de gente que consume permanentemente los derivados de la harina. Claro. Que son derivados de la harina, comer empanadas, hacer tortillas, comer las tortillas, comer panificados, comer pizzas de pan blanco o integral igual. Me estás diciendo que el integral lo único que se diferencia entre el integral y el blanco es la fibra que tiene, Sí, nada más. nada más que eso. Pero todo eso contiene gluten. Contiene gluten. Y es la base de la alimentación del De mundo, todos. doctor. Sí. No sé. Entonces, y la mayoría del otro lado dice, ¿qué comemos? Justamente, Sí, ¿qué comer? ¿qué ¿De qué comer? forma ¿De comer? qué forma ¿Verdad? comer? Sí, Que, un punto clave también que es importante así pensarmos, porque una pregunta que viene en el consultorio, pero doctor, mi papá, mi mamá, consumían y yo no tenía problemas. exacto. ¿Por qué ahora tenemos problemas? ¿Por qué? Ahí tenemos que pensar también en la transgenia de la semilla del gluten, la modificación genética de eso y el proceso genético que nosotros estamos pasando también, porque nosotros también estamos evoluyendo en nuestra genética y eso está haciendo con que cambie todo nuestro organismo. Lo que podíamos consumir allá atrás, ya hoy no podemos consumir. ¿Qué ocurría, por ejemplo, con mis abuelos, por ejemplo? La alimentación de ellos era basada en cosas que era producido en el campo, Claro. alimentos saludables. Estos alimentos saludables mantenían la barrera intestinal impermeable. Solamente pasaba los alimentos, o sea, los nutrientes que era permitido pasar. Entonces el gluten pasaba por el tránsito gastrointestinal, pero era eliminado. Claro, no causaba ningún tipo de daño. No causaba nada. Sí. Hoy no, porque estamos inflamados, totalmente inflamados. Y ese proceso es lo que diferencia lo antes de ahora. Perfecto, y bueno, no vamos a remontarnos al pasado, famoso, todo tiempo pasado fue mejor. Y Sí. bueno, pero es como dice el doctor, todo evoluciona, todo cambia. Y también está la degradación que hay a nivel de los alimentos, de los nutrientes, de la tierra, del aire, de la atmósfera poluida. La industrialización. ¿Cómo? La industrialización. Industrialización, la tecnología que también nos facilita mucho la vida, pero nos juega en contra también de alguna u otra forma. Vamos a hablar de todo eso luego del corte. ¿Me permite otra vez? Sí. Tenemos 4 cortes, así que vamos a hacer el segundo y vamos a decirle a la gente que nos espere, que en breve continuamos con el desarrollo de este tema que está muy interesante.